El tema hoy tiene que ver obviamente con la contingencia, con lo que estamos viviendo, y de alguna forma tiene que ver con analizar qué tiene que ver el mundo social y el mundo de la política también con la vida de la Iglesia y con la misión de la Iglesia. ¿Hay algo que tengamos que decir al respecto? ¿Hay algo en lo cual podamos aportar? ¿Hay alguna discusión en la cual podamos participar como Iglesia? Espero que podamos reflexionar en torno a eso y que el Señor nos guíe para que sea un buen tiempo en todo sentido. Bien, recuerden esto, aquí vamos, la misión de Dios es nuestra misión, la misión de redimir, la misión de reconciliar, la misión de salvar, la misión de dar una nueva vida. Y el Señor, por supuesto, nos ha mandado a que trabajemos y sirvamos en la extensión del reino de Dios desde aquí, Peñalolén, hasta lo último de la tierra. ¿Ven? Ahí estamos. Y hemos hablado una enorme cantidad de temas. Miren dónde vamos. La misión y la plantación de iglesia, voy a leer los últimos. La misión y el llamado de Dios al ministerio, la misión y el ministerio de enseñanza bíblica, la misión y la lucha espiritual, y hoy hablamos de la misión y la responsabilidad social y política. Bien, ahí vamos a enfocarnos hoy, y como contexto antes de leer el pasaje voy a mencionar algunos aspectos que tienen que ver con el área social, con el área política. No voy a profundizar, sino que lo voy a mostrar simplemente como elementos contextuales. La Iglesia obviamente tiene un enfoque de responsabilidad social, lo ha tenido siempre, solamente que tiene su perspectiva, tiene su posición y tiene obviamente sus fundamentos para poder enfrentar todo lo que implica lo social y lo político. Cuando hablamos de lo social, hablamos de la asistencia a las necesidades humanas, hablamos a veces de actividad filantrópica, algunas personas hablamos de procurar servir a los individuos y a la familia, amar al prójimo, ¿cierto? Realizar todo tipo de obras de bien. Por otro lado, cuando hablamos de lo político, hablamos de los aspectos más amplios, más macro. Hablamos de la eliminación de las causas de las necesidades, no solamente atenderlas, sino que buscar eliminarlas, ¿cierto? Hablamos de la actividad política y económica de un país y hablamos, por supuesto, de procurar transformar las estructuras sociales en beneficio, obviamente, de la comunidad y, por supuesto, de la defensa de la justicia. Si es que lo político se mueve más bien en lo macro, en las cuestiones más profundas, más fundamentales, en las causas, y lo social atiende a las consecuencias a veces, ¿cierto?, de las decisiones que podamos tomar. Obviamente ambos se relacionan porque uno depende de la otra y la Iglesia tiene algo que decir en ambas realidades. Cuando hablamos de política y uno se pregunta, ¿la Iglesia puede o no incursionar en la vida política? Hay que atender al menos a dos grandes definiciones. Uno, la política en un sentido más general y otro en un sentido más restringido. Cuando hablamos en un sentido general, política tiene que ver con el concepto griego de polis, ¿no?, que tiene que ver con ciudad, con lo urbano. Y en algún instante se refirió a ella como a todo aquello que ocurría en el ámbito de la ciudad. Así es que tiene que ver con las responsabilidades de cada, perdón, estaba mal redactado y hay una frase que está mal ahí, de cada ciudadano en la sociedad. La política es el arte de vivir juntos, dice alguien, en comunidad. ¿Bien? Así que tiene que ver con la polis, con la ciudad, con todos nosotros, con toda la comunidad que participa de la sociedad en general. Así es que todos somos parte de ella, todos tenemos algo para decir, todos tenemos que aportar, y en realidad la Iglesia, cuando se dice que es apolítica, no se dice en un sentido de participación comunitaria, porque en ese sentido ninguno de nosotros puede marginarse de la realidad. Nosotros no nos podemos marginar de lo que está ocurriendo en la sociedad. En realidad somos parte de y tenemos que opinar en función de. Así es que en ese sentido sí somos políticos en un sentido general de participación en cuanto a la vida comunitaria. Pero hay también una definición más restringida. La política, dicen algunos, es el arte de gobernar y está relacionado con la elaboración y la adopción de políticas de Estado, de gobierno específicas que buscan generar un marco legal de tal forma que la sociedad tienda al desarrollo de leyes que apunten a la seguridad, al orden, al bienestar, al desarrollo. Bien, en este ámbito se desarrolla mucho el partidismo político. Así es que nosotros somos más bien gente participante en la política en términos generales. Buscamos el bien común, aportamos desde lo que nos corresponde, asumimos que tenemos una responsabilidad y obviamente la asumimos como Iglesia, pero no participamos de un partidismo político o de una política partidista, ¿bien? Porque no nos identificamos necesariamente con una ideología. Así es que la Biblia también nos habla en este sentido. En el Antiguo Testamento muchos siervos de Dios practicaron la política. ¿Recuerdan a José, por ejemplo? ¿Sí? Que estaba a cargo, ¿cierto?, de las cosas del faraón. O a Moisés, que desarrolló leyes para poder guiar la vida del pueblo de Israel en su formación. O el caso de Daniel, por ejemplo, en Babilonia, que también llegó a ser
Un gobernador, obviamente alguien participante del mundo de la política, de lo social, de las grandes decisiones. Así es que obviamente también está contemplado dentro del texto bíblico. Los profetas, por ejemplo, fueron muy críticos de las injusticias sociales y también de los líderes corruptos. Por ejemplo, Amós y Elías, ¿cierto? Amós en particular es alguien que desarrolla una crítica social muy profunda, una crítica al mundo político de su tiempo, critica a los grandes líderes y no se escapa ninguno para Amós. Habla de los líderes religiosos, de aquellos que se llaman profetas, habla de los líderes en términos de lo que es el sacerdocio, habla de los reyes, de los príncipes, nadie se escapa para Amós, ¿sí? Él tiene algo que decirle a todos y de alguna forma nos muestra que es importante entonces considerar cómo a veces los poderosos de turno tratan a la gente más débil o a los pobres. Y Amós genera una crítica. Elías hace exactamente lo mismo. Así que está contemplado dentro de la historia bíblica. En el Nuevo Testamento, Pablo utilizó sus derechos como ciudadano romano. ¿Recuerdan cuando él, cierto, dice, bueno, yo soy ciudadano romano y tengo derechos? Los utiliza. Él reorientó también el concepto de esclavitud en el imperio. Él, por ejemplo, si bien es cierto, vive en un mundo donde al menos un tercio de la población del Imperio Romano en aquel tiempo eran esclavos, él reorientó la forma de entender la relación entre los amos y los esclavos y le dice a los amos que recuerden siempre que por muy poderosos que sean, en realidad hay un amo que está por sobre todos, le dice el apóstol Pablo. Así es que él incursiona en ese sentido también en el mundo de la política, ¿no? La Iglesia interpretó que debió obedecer la ley, pero si en último término ésta se oponía a la ley de Dios, lo correcto era obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Recuerdan eso en el texto de los Hechos? ¿Sí? Así que también hay una interpretación en función de cómo se desarrolla el poder de turno. Jesús practicó una política general, ¿bien? Y también dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿cierto? También orientó y dijo que obviamente teníamos que obedecer al Señor, pero que teníamos que reconocer que somos ciudadanos y que somos parte también de las políticas y que somos parte, por supuesto, del quehacer. El pago de impuestos, Jesús lo mencionó como algo normal, porque obviamente el Estado se nutre a partir de eso. El problema no es la toma de impuestos, el problema es cómo se distribuye, el problema es cómo se invierte, el problema es cómo se gasta, ¿sí? Y ahí obviamente aparecen otros elementos que la Biblia reconoce como actos de corrupción, frente a lo cual está totalmente en contra. Y cuando notamos que hay actos de corrupción que dañan la vida de las personas, la Biblia la ataca muy directamente. Y en ese sentido, por supuesto, que también hace política de ese punto de vista, en el sentido de denunciar el mal y de demostrar que hay veces muchas cosas que no se condicen con el bienestar de las personas. ¿Bien? Pero eso no nos pasa a nosotros, ¿cierto? Claro, estamos muy lejos de esa realidad. Ok. Entonces, llego al pasaje, Romanos 13, del 1 al 7. Como contexto mencioné lo que acabo de plantear con ustedes. Dice allí, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Suena fuerte eso, ¿cierto? Sí, muy fuerte. ¿Sí? Algunos ya están ahí en tensión con la palabra. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. ¿Ya? Ojo con eso. No está hablando de las autoridades en términos espirituales. Está hablando de las autoridades en términos políticos, de gobierno, de servicio, de trabajo, ¿cierto? En ese sentido lo está diciendo. No está diciendo que las autoridades civiles, en este caso, sean un medio de salvación para las personas. Está hablando de la administración, ¿sí? De un Estado, el ejercicio del gobierno, el desarrollo adecuado, el uso de los recursos. En ese sentido, si las leyes son correctas y las autoridades ejercen correctamente las leyes, obviamente hay que obedecerlas, dice el apóstol Pablo, ¿ya? Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta allí? ¿Sí? Ok. Por esas mismas razones,
también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. El tono fue mío, no está en la palabra, lo puse yo. Debo reconocerlo, pido perdón y sigo leyendo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda. Y den respeto y honra a los que están en autoridad. Qué increíble esto. Permítanme orar porque si no oro en este momento no voy a poder predicar. Permítanme orar. Señor, estamos en tu presencia en esta hora. Guíanos, Padre, para que tu palabra hable a nuestras vidas de acuerdo a lo que quieres decirnos y enseñarnos. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos oriente, nos corrija, Padre amado, y nos permita también apreciar lo que tu palabra quiere enseñarnos en esta mañana. Gracias, Señor. Estamos delante de ti con regocijo, con gozo y con expectativa por tu palabra en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, un pasaje profundo, y uno dice, ¿cómo lo enfrento? Cuando lo leí decía, ¿cómo predico esto, no? ¿Cómo no predica esto? Cuando en realidad se ve tan desafiante mirando el contexto actual y mirando no solamente la corrupción de ese tiempo, cuando Pablo escribe, sino que pensando en la corrupción de hoy, ¿sí? Porque eso no es una sorpresa para nadie está oculto de que estamos delante de tiempos de mucha corrupción. Y uno se impresiona como día a día aparece una historia y otra cosa que ya cansa, ¿cierto? Agota y uno hasta que como que pierde la capacidad de sorpresa en esta situación. ¿Qué más puede venir? Entonces uno mira el texto bíblico y el apóstol Pablo dice, bueno, sométete a las autoridades. Obviamente Pablo nos quiere enseñar algo, ¿cierto? Respecto de cómo tenemos entonces que vivir en comunidad. Cómo entonces que los cristianos participamos de esta comunidad. El gobierno humano, primero, no es la máxima autoridad, ¿ya? Sino que actúa limitada en ella. Los creyentes deben actuar en base a su conciencia y rechazar u oponerse a la autoridad civil cuando se extralimita en lo divinamente señalado. Sí, tenemos nosotros ciertos límites, no podemos aceptar todo. Obviamente también somos contraparte cuando tenemos leyes que destruyen la vida del ser humano. Somos contraparte cuando tenemos leyes que destruyen el bienestar. No podemos estar de acuerdo. El apóstol Pablo está diciendo que nos sometamos por un sentido específico que después voy a llegar a explicarle. Él habla, Agustín de Hipona, ¿cierto? En su escrito La ciudad de Dios, dice lo siguiente: la vocación social del ser humano procede del mandato divino de crecer y multiplicado. O sea, ser participante de la sociedad es una cuestión que viene entonces del hecho de ser creado bajo la voluntad del Señor. Todo habitante de la ciudad celestial es primero habitante de la ciudad terrenal, dice él. O sea, somos participantes de esta realidad. Debe existir un gobierno humano que busque la paz y la obediencia de los ciudadanos en torno al bien común. Tiene que existir. Siempre tiene que haber un gobierno. Tiene que haber alguien que lidere. Tiene que haber alguien que entonces busque el bienestar. La ciudad terrenal es un bien transitorio no comparable con la ciudad de Dios, dice él. Sin embargo, tenemos responsabilidad en ambos, ¿sí? Somos ciudadanos también terrenales. ¿Cuál es nuestro camino en este sentido? Y este es el por qué Pablo escribe lo que escribe. Hay una cuestión profunda. Hay que aprender, digamos, más allá incluso de las diferencias, hay una cosa que es mejor que la otra. El orden es mejor que la anarquía. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? El orden es mejor que la anarquía. Y cuando Pablo escribe pensando en el orden, ¿bien? Y escribe pensando en que más allá de las debilidades ideológicas de cualquier tipo de gobierno, se supone que el gobierno de turno debiese buscar el bienestar, debiese buscar el bien común. Cuando Pablo dice sométete a las leyes, sométete a las autoridades, lo está diciendo en el sentido positivo, en el sentido de que esa sumisión implica entonces el reconocimiento de una autoridad en torno al bien común, en torno a leyes que sean buenas para la vida del ser humano y en torno, por supuesto, a un grupo de personas y de líderes que busquen el orden y que limiten cualquier actitud anárquica dentro de la nación. Ahora, nosotros hemos visto que cuando justamente los gobiernos de turno no hacen lo que tienen que hacer, no importa del lado que sea, lo más probable es que surja anarquía. ¿Ven? Lo más probable es que surja desorden. Y ahí ya no importa si es de un lado o es del otro. El asunto es que no está haciendo lo que tiene que hacer para efectos de preservar el orden.
Si usted le pregunta hoy a los ciudadanos chilenos cuáles son las cosas que más, no voy a empezar con frases políticas, pero las cosas que más anhela orden. ¿Sí? Saben ustedes que en general el chileno tiene ese perfil. Prefiere el orden. Yo creo que el ser humano en general prefiere el orden antes del caos. Y el apóstol Pablo apunta a ese elemento dentro del sentido de respetar la autoridad. Obviamente somos chilenos, vivimos en este país, también tenemos hermanos de otras nacionalidades que están viviendo en este país. Todos tenemos que someternos a un cierto marco legal, si no esto sería un desorden, ¿sí? Si no viviríamos en la anarquía. Y en ese sentido el apóstol Pablo está diciendo entonces, bueno, sométete a las autoridades de turno para ayudar entonces a buscar el bien común y ayudar a mantener el orden. Ese sentir, ese enfoque, dice el apóstol Pablo, evita la anarquía. Y si hay algo que destruye a un pueblo o destruye a una nación, es la anarquía. ¿Bien? Entonces, es mejor el orden antes que el caos o la anarquía. Por lo tanto, Pablo está invitando a cuidar el tejido social, como dicen algunos. Sin embargo, ese cuidar el tejido social, por supuesto que tiene que invitarnos también a estar atentos respecto a las leyes que se van desarrollando en ese tejido social. Y el conflicto que tenemos hoy, tal vez, es que las leyes en general están derivando en algo que va en contra del bien común. Fíjense que ni siquiera es que sea en contra del cristianismo. Tiene que ver con estar en contra del bien común, en contra del desarrollo de la vida de las personas y en contra del propósito de una nación. Ese es el problema. Entonces, si bien es cierto, nosotros también tenemos que cuidar siempre el orden y vamos a atender al orden para evitar el caos y la anarquía, hay que tener mucho cuidado. Cuidado cuando las leyes entran en conflicto con la obediencia a Dios. Cuidado con eso. Cuidado cuando las leyes que se desarrollan son injustas. Puse Éxodo 1:17, para quienes conocen el texto bíblico, se refiere al instante en el que le piden a las parteras de Egipto que practiquen ese aborto masivo. ¿Recuerdan eso? ¿Esa parte de la historia? ¿Sí? En ese instante, entonces, ellas deciden ir en contra de la voluntad del faraón. A mí me impresiona eso. Me impresiona porque no son israelitas, no son cristianas, voy a decir, no tienen una convicción profunda en quién es Dios, pero entienden que esa ley está en contra del bien común. Entienden que es una ley que afecta lo más profundo que es el sentido de la vida del ser humano. Entonces, siendo parteras que están al servicio del faraón, deciden no practicar el aborto. ¿No les parece una decisión profunda? Y son convicciones que tienen que ver con su formación respecto de la vida. Así es que consideran que es una ley injusta y por lo tanto no la siguen, no la obedecen. Y asumen el riesgo de no obedecer esa ley. ¿Bien? Es mejor el orden antes que el caos. Pero si hay una ley que pone en riesgo el valor de la vida, entonces hay que estar atento. Ojo con eso. Y ojo cuando las leyes afectan el bienestar comunitario y social. Y hay muchas leyes que lamentablemente están hoy provocando esto. ¿Sí? A algunos se les ha ocurrido que sería muy bueno tener, por ejemplo, leyes que flexibilicen el acceso a ciertas drogas. Me imagino que las han escuchado, ¿cierto? Claro, ha habido muchas sugerencias. En realidad, la experiencia en otros países es nefasta. Algunos dijeron que le iban a robar mercado a la gente que practicaba narcotráfico, entonces era mejor liberalizar, por ejemplo, el consumo de la marihuana. ¿Sí? Lo único que crearon fue más gente adicta, tal vez con una droga más blanda, pero finalmente la gente que practica por mucho tiempo una droga blanda termina derivando en una droga mucho más dura. Y son países que hoy están sumidos en conflictos enormes. Los que empezaron liberación de la marihuana, hoy en día no hayan qué hacer con el fentanilo, por ejemplo. ¿Sí? Claro, y no pasó mucho tiempo. Estamos hablando de 5 o 6 años en algunos casos, 10 años cuando mucho en otros. Entonces, leyes que afectan el bienestar comunitario y social. ¿Precauciones frente a los desafíos sociales y políticos? Sí. Los cristianos, por supuesto que cuidamos el orden. Por supuesto que lo hacemos. Y buscamos siempre obedecer las leyes. Pero tenemos que estar atentos. Tenemos que participar, obviamente, de todas estas perspectivas, del análisis social, de una mirada desde la política, de una perspectiva cristiana, pero hay que estar atentos.
Siempre tenemos que poner los ojos en las cosas de la tierra, hay que poner los ojos en las cosas de la tierra y olvidar las del cielo, y no olvidar lo del cielo. Está mal escrito ahí, perdona. Ustedes lo entienden, ¿cierto? Ya, eso no puede ser. Bien. Y no hay que olvidar las del cielo, por supuesto. Hay que tener un equilibrio entre ambas. Somos ciudadanos de este mundo, pero también somos ciudadanos celestiales. ¿Ven? Hay que tener ese equilibrio. Entonces, hay que tener algunos cuidados, algunas precauciones. Hay que concentrar los esfuerzos en las consecuencias del mal, pero a veces hay un problema con enfrentar el pecado como causa. Hay un problema en la redacción ahí. Yo lo voy a explicar. A veces tenemos problemas y concentramos nuestros esfuerzos en ciertas áreas, en ciertas cuestiones que son visibles, pero no enfrentamos las cosas de fondo. ¿Puede la iglesia simplemente quedarse con las cosas triviales, por encima, superfluas y no ir a lo profundo? Bueno, hay que tener algunas precauciones. Hay que tener algunas precauciones en este sentido. Algunos piensan que asumir un cambio de modelo político va a provocar una respuesta total y definitiva. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con asumir esa realidad. Ya muchos han pensado a través de la historia que cambiando un modelo político todo va a cambiar. Nosotros ya sabemos por la experiencia de la historia de nuestro propio país que eso no ocurre. ¿Sí? No necesariamente un modelo político determinado le da una respuesta al país. Hay que tener precauciones. Precaución con confundir la participación política amplia e integral con política partidista. Mucho cuidado con eso. Hay que tener cuidado con desarrollar problemas, le puse así, ¿no?, de autoestima eclesial, pensando que no hacemos lo suficiente. ¿Quiere venir a predicar conmigo? Ahí está Eli, para que ustedes la conozcan. Y él es su hijo, el que va adelante. El que va ganando la carrera. Bien. Ok. Entonces, hay que tener cuidado con desarrollar problemas de autoestima eclesial pensando que no hacemos lo suficiente. También me parece que hay que tener cuidado. ¿Saben qué? La iglesia hace mucho a nivel social. Hace mucho. Y cuando un Estado o un gobierno prescinden de la iglesia, pierden una enormidad. La iglesia hace cosas desinteresadas, financia proyectos en silencio, trabaja con el corazón de las personas, previene. Cuando nosotros enseñamos acá en la iglesia, a las familias, cuando le enseñamos a los niños a comportarse adecuadamente, a construir familias de bien, ¿no estamos acaso ayudando a la sociedad? Y estamos en un marco de prevención. Estamos de alguna forma impidiendo, ¿cierto?, que esa persona crezca para hacer el mal. Y le estamos invitando desde pequeño a hacer el bien. Así es que esas críticas tan simplistas hacia la iglesia, como que la iglesia no hace nada en lo social, son absolutamente incorrectas y absolutamente injustas. No solamente eso, en el plano social, nuestras iglesias tienen escuelas, tienen centros de salud, tienen hogares de menores. Y muchas de las cosas que hace la iglesia las hace en silencio, porque busca la gloria de Dios y no la nuestra. Entonces, no hay que tener un problema de autoestima. Sí, nosotros hacemos mucho. Y la iglesia chilena ha hecho mucho por esta sociedad. Hay que tener cuidado con desarrollar un escapismo, y eso es un elemento fundamental, dejando en otros la base moral y las definiciones éticas. Cuidado con eso, cuando hablemos de la política y veamos nuestra participación en lo social y lo político. ¿Por qué? Porque algunos han pensado que es mejor quedarnos encerrados en nuestras cuatro paredes sin influir donde hay que influir, sin discutir las cosas que hay que discutir. Y muchas veces es necesario que una perspectiva cristiana esté allí para la construcción entonces de leyes que sean sólidas, que tengan una buena base moral y que tengan una buena definición ética. La iglesia no puede escapar de eso. Tiene que estar presente en esa discusión. Hay que tener cuidado con confundir la justicia social, que es necesaria, con la redención, derivando en un reduccionismo del evangelio, de la misión de la iglesia y del reino de Dios. Hay que tener cuidado con eso. Porque si alguno piensa que por practicar la justicia social eso va a ser suficiente, eso no es suficiente. No. No, usted puede ayudar a una persona, le puede dar el pan, le puede ayudar y sacarlo de su condición de pobreza y de necesidad, pero si el corazón de esa persona no es transformado por Jesucristo, entonces no hay salida posible. Entonces la persona puede crecer y desarrollarse y ser buena en muchos aspectos, pero mientras el corazón no esté humillado delante del Señor, ninguna justicia social va a ser suficiente. Se necesita redención.
Creo que no avanza. ¿Ahí sí? Vamos a ver ahí. Ahí lo van a retomar, de un segundito. ¿Se le cayó el sistema ahí a Rodrigo? ¿Sí? Ya. Ok. Ahora quedó mejor. Gracias por la ayuda, Rodrigo. ¿Eh? ¿Ah? Se fue a votar Rodrigo. Rodrigo no está. Se fue a votar Rodrigo. Ya. A ver, démosle un minuto para que vuelva ahí. Si no la proyectas ahí, no te preocupes. Sí, igual la veo y sé lo que viene, así que. Bienvenido. La idea era estar un poco más adelante, no tan atrás en la presentación. Ok, ¿sí? Si no, pónganlo ustedes nomás desde ahí para que no le entre en conflicto. Bueno, así como le iba diciendo, por ahí ya va a estar, parece. A ver. Ahí sí. Gracias. A ver si lo puedo guiar desde acá. Ahí está. Listo. Gracias. Entonces, hay que pensar que la iglesia tiene una perspectiva para enfrentar toda esta problemática. Hay un autor, John Stott, no sé si lo han escuchado alguno, lo ha leído, ¿cierto? Muy conocido dentro del mundo cristiano. Él dice que para que la iglesia tenga una posición correcta frente a todo lo que es social y político, nunca debe olvidar al menos 5 doctrinas. En su libro La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos, él dice lo siguiente, ¿no? Hay que estar atento a una doctrina correcta de Dios, una doctrina correcta del ser humano, una doctrina correcta de Cristo, una doctrina correcta y completa de la salvación y una doctrina correcta y completa de la iglesia. ¿Bien? Así nosotros entendemos cuál es la parte que la iglesia tiene en medio de la sociedad y qué es lo que tiene que decir en función de lo social y político. ¿Sí? La doctrina de Dios dice, hay que entender que tenemos un Dios creador relacionado con todos los aspectos de la vida del ser humano. No hay nada que esté ajeno a nuestra relación con Dios. Que Dios no es solo el Señor o Dios de la iglesia, sino también de todos los pueblos y naciones. ¿Cierto? Dios no tiene que ver solamente con la iglesia. Dios es Dios de todas las naciones. Y algo importante, Dios no es solamente un Dios de justificación para salvación, sino que es un Dios de toda justicia, en todo sentido, que alcanza la totalidad del ser humano. Esto lo he compartido otras veces con ustedes. Muchas veces se piensa en la relación con Dios desde un dualismo secular sagrado. Se separan algunos aspectos de la vida en espirituales y se separan con aquello que se considera secular o natural. Sin embargo, nosotros no creemos en una vida que esté dividida delante de Dios. No creemos que hayan algunas cosas de Dios y otras que no lo sean. No creemos que hayan algunos aspectos de nuestra vida que sean espirituales y otros ajenos, ¿cierto?, a la realidad con Dios. Creemos que toda nuestra vida está relacionada con el Señor. Y así entendemos entonces la historia, entendemos la creación y entendemos, por tanto, al ser humano. Todo está presente delante de Él, toda nuestra vida está delante de Él. En el Salmo 146 dice así, Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Él cumple todas sus promesas para siempre, hace justicia al oprimido y da aliento al que tiene hambre. El Señor libera a los prisioneros, el Señor abre los ojos de los ciegos, el Señor levanta a los agobiados, el Señor ama a los justos, el Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros. Qué lindo eso, ¿no? Miren, tenemos varios extranjeros entre nosotros. Miren lo que dice ahí. El Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros. Cuida de los huérfanos y las viudas, pero frustra los planes de los perversos. Un Dios entonces que tiene que ver con toda la realidad, no solamente lo espiritual. ¿Bien? Así es que una doctrina correcta de Dios nos invita a participar correctamente de la realidad en la que vivimos. Una doctrina correcta del ser humano. El ser humano tiene un origen, tiene propósito. El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. El ser humano contiene y sostiene racionalidad y espiritualidad. El ser humano tiene conciencia de Dios. El ser humano tiene conciencia de sí mismo. Como decía alguien, el único ser vivo de esta creación en términos biológicos que sabe que existe es el ser humano. Tiene conciencia de su existencia. Nosotros sabemos que existimos. Eso nadie más en la creación lo tiene, ¿cierto?
su integralidad en todo aspecto, su propósito en relación a la creación. El ser humano ha sido puesto en este mundo para administrar lo que Dios ha creado, su propósito en relación a Dios y, por supuesto, el valor de su vida. Todo tiene que ver entonces con una doctrina correcta del ser humano. Si entendemos quién es el ser humano y el valor del ser humano, por supuesto, entonces nos va a preocupar lo que pase con nuestro prójimo. Salmo 8 dice así: cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le diste dominio sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Quiere decir que el ser humano fue creado con un propósito divino. Y cada vida, entonces, es importante. Con respecto a la doctrina de Cristo, el mismo John Stott dice lo siguiente, respecto a Él: hay que verlo en su integralidad, tanto como Señor como siervo. Necesitamos verlo en su integridad paradójica, con sus sufrimientos y su gloria, como siervo y Señor, en su encarnación y en su reinado. El Hijo de Dios no permaneció en la inmune seguridad del cielo. Se vació de su gloria y se humilló para servir. Se volvió pequeño, débil y vulnerable. Tomó como propio nuestro dolor, nuestra separación y nuestras tentaciones. No solo proclamó las buenas nuevas del reino de Dios, sino que también demostró su llegada sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos, perdonando a los pecadores y resucitando a los muertos. No había venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como precio de rescate para liberar a muchos. Así es que se convirtió en víctima de flagrantes injusticias en las cortes y mientras lo crucificaban, oró por sus enemigos y cargó nuestros pecados en su propia persona, aun cuando era inocente. ¿No debería esta visión de Cristo influir sobre nuestra comprensión de la comisión? Como me envió el Padre, dijo Jesús, así también yo os envío. Una doctrina correcta de Cristo, entonces, le da sentido y propósito a nuestra vida y a la misión que debemos desarrollar. El cuarto, una doctrina correcta de la salvación. ¿Perdón y salvación de los pecados? Sí, pero también una nueva vida a la luz del reino de Dios aquí y ahora. No es solamente perdón de pecados para la eternidad, es una nueva vida aquí y ahora. Y uno puede preguntar, ¿les cambió la vida a Jesucristo cuando llegó a su corazón? ¿Transformó su forma de ver las cosas? ¿Transformó la mirada respecto de lo que está bien y de lo que está mal? A eso se refiere con una experiencia ahora, una experiencia personal y espiritual, pero con frutos sociales y morales. La vida eterna y sus evidencias ya comenzaron en Cristo Jesús hoy en nuestra vida. Una doctrina correcta de la salvación nos habla de que somos comunidad y señal del reino de Dios y de su justicia y somos un modelo para el mundo. ¿Sí? No somos el reino de Dios, somos la señal del reino de Dios. No debemos separar a Jesús el Salvador de Jesús el Señor. La salvación es integral, cuerpo, alma y espíritu. Algunos lo van a resumir en cuerpo y espíritu, eso no es relevante. Lo relevante acá es que el Señor afecta la vida integral del ser humano. Todo en su ser es alcanzado por Él. Y finalmente la doctrina de la Iglesia, podemos entonces, o tenemos algo que decir en medio de la sociedad. Esa imagen es de un autor, él dice que somos reunidos para ser enviados. Bien, ¿por qué habla de eso? Habla de que una vez que hemos llegado a conocer a Cristo, y nos muestra la siguiente imagen, somos reunidos en Él. Bien, reunidos para adorar y ser capacitados. Pero, y aquí está la imagen distinta, si ven las flechas azules ahora, no lo blanco, hacia afuera. ¿Ven? Somos reunidos por el Señor para adorar, para ser capacitados, pero también para ser enviados y esparcidos. Entonces el Señor nos llama y nos invita, ¿cierto?, a una vida nueva en la cual tenemos responsabilidades en medio de este mundo. Así es que una doctrina correcta de la Iglesia siempre nos va a decir que vamos a vivir en esta paradoja y en esta tensión. Somos, por un lado, extranjeros y peregrinos, ¿cierto? Pero por otro lado, somos sal de la tierra y luz del mundo. ¿Ven? Hemos sido llamados por el Señor y hemos sido enviados por Él. Así es que esto es lo que nos define. Cuando miramos estos 5 elementos, esta frase muy buena, me gusta mucho de John
Godwin, en su libro El pueblo de Dios en el mundo de Dios, él dice así: este es el mundo de Dios, por el cual él mismo se preocupa hasta el punto de la encarnación y la crucifixión. Él está diciendo, si ustedes creen que a Dios el mundo le importa poco, entonces nunca hubiese enviado a su Hijo a morir en la cruz. Pero lo envió. Jesucristo murió en la cruz. Entonces, este es el mundo de Dios, por el cual él mismo se preocupa hasta el punto de la encarnación y la crucifixión. Por lo tanto, nosotros tenemos el deber de trabajar por la justicia de Dios frente a la opresión, por la verdad de Dios frente a la mentira y el engaño, por el servicio frente al abuso de poder, por el amor frente al egoísmo, por la cooperación frente al antagonismo destructivo y por la reconciliación frente a las divisiones y hostilidades. ¿Tenemos un deber como iglesia? ¿Tenemos algo que decir en el mundo de hoy? ¿Tenemos algo que decirle al Chile de hoy? Entonces uno vuelve a la palabra del Señor. Y mira ese pasaje, ¿no? Pablo dice, sí, sométanse a las autoridades terrenales. Lo dice en un sentido de que tenemos que conservar el orden y no caminar en anarquía, nunca, ¿cierto? Al contrario, ayudar entonces a la nación a que camine en un orden verdadero. ¿Podemos hacer algo en ese sentido como iglesia? Lo que la palabra del Señor nos dice es que tenemos todas las herramientas para seguir trayendo bendición a nuestro amado país. Sí, hoy se eligen líderes del mundo civil, líderes de ciertos sectores políticos, pero para nosotros el gran líder es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para nosotros la gran fuente de verdad, ¿cierto? Y de la base moral y ética es la palabra del Señor. Para nosotros el poder para vivir en medio de esta realidad está en el poder del Espíritu Santo del Señor. Pero al mismo tiempo miramos la eternidad con expectativa. Sin embargo, somos ciudadanos de este mundo, en este lugar. Y aquí estamos llamados a influir. Estamos llamados a compartir el Evangelio de Jesucristo. Estamos llamados a enseñar la palabra del Señor. Estamos llamados a denunciar el mal. Estamos llamados entonces a enfrentar las realidades del mal que se levantan, ya sea de un sector o de otro, y decir que el Señor tiene algo diferente que decir. Queridos hermanos, la iglesia es garante de la verdad de Dios en medio de la comunidad. La iglesia es garante de la comunidad de Dios en medio de cualquier manifestación de tipo político del sector que sea. Y pido en el nombre del Señor que el Señor nos ayude para ser sabios como iglesia, para dialogar y llevar adelante entonces este relacionamiento con el gobierno de turno, el relacionamiento con el Estado. Amamos a nuestro país, amamos Chile, ¿sí? ¿Aman su país? ¿Sí? Amamos nuestro país y por supuesto anhelamos lo mejor para nuestro país. Y mañana estaremos orando por las autoridades que sean elegidas o cuando corresponda. Por supuesto que sí, pero como iglesia, queridos hermanos, no perdamos de vista entonces dónde está nuestro propósito, dónde está la fuente de autoridad y dónde está para nosotros la fuente de la verdad. Y que el Señor nos dé valentía, valor para decir lo que tengamos que decir, para apoyar en lo que debamos apoyar, para sustentar en orden al gobierno que corresponda, ¿cierto? Pero al mismo tiempo para decir y denunciar cuando algo no sea correcto y finalmente afecte la vida de las personas. Si la iglesia escapa entonces de su responsabilidad, ¿quién podrá decir aquello que está mal realmente en medio de la sociedad? No podemos hacerlo. Tenemos entonces el deber de caminar adelante. El Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. El Señor fue fiel, el Señor es fiel. Y más allá del gobierno de turno que nos corresponda, no tenga la menor duda que el Señor va a seguir siendo fiel. Nos va a bendecir y nos va a ayudar. Que el Señor sostenga nuestra iglesia y que seamos responsables como ciudadanos de este país, pero también como ciudadanos del reino de Dios. Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor.